Llegó Sebastián. Catalina Espinosa también llegó. No sé si saludé a Matías Polet, pero también llegó Matías. Podríamos hacer un concurso de avatars de Zoom. Naisa se dice. Naisa llegó. Como tipo de evaluación María Julia, como elige el animal que más te represente. Podríamos hacer como el avatar de... Nubia también está. ¿Quién es el anfitrión para que me habilite las posibilidades de compartir pantalla para el Menti? Yo soy el anfitrión. Y para hacer eso tengo que irme a tu pantalla. Y... Spotlight. Tengo la opción de hacerte host. ¿Eso es? No, es que me permitas compartir pantalla o que habilites el compartir pantalla para todos. Ah, ya. Múltiples Donde participantes. dice compartir pantalla. Sí, ahora en todo caso, el Menti, acuérdate que lo vamos a tirar el output nomás para el grupo, el trabajo en grupo, para que demos las instrucciones y estén Pensé que respondiendo era por el... mientras. Ya, Sí. ya, bacán. De hecho, podríamos mandar el código ahora para que empiecen a responder desde ya. Sí. Es que, claro, porque tendríamos que darle 3 minutos desde que empiezan para yo poder correr la pantalla. Sí. Sí. Ya, bacán. Ya, cuando ustedes digan, estamos en el tiempo. Se ponen fotos, buena pregunta. Habrá que preguntarle a los que ya tienen fotos, como a Manuela o a Javi. Ya, en un minuto partimos. Chiquillo, acabo de mandar el código del Menti y tienen que poner menti.com y entrar con ese código. Creo que nunca hemos ocupado el Menti con ella, además. Me extraña que no lo hayan ocupado en otro curso. Menti es una página de internet en la cual se pueden hacer encuestas online a través de distintos formatos. Y es que entrar a www.menti.com y ingresar el código que te dio Teresa recién. Y van a tener un tiempo determinado para responder la primera pregunta y después la vamos a cambiar a la segunda mientras damos las instrucciones generales. Bien, Les va a entonces les salir damos la esto. bienvenida al curso de Psicología del Aprendizaje. Esta es nuestra primera sesión sincrónica después de la primera, que en realidad fue de presentación del curso, del programa y conversar un poco las expectativas. Y ya entramos en el contenido del curso, estamos en el enfoque del conductismo y la corriente asociacionista que lo guía. Y esta clase tiene por objetivo poder profundizar en los contenidos, pero de una manera
más participativa, tanto entre nosotros, equipo docente, como entre nosotros y ustedes. Y para eso el Menti, como para hacer la introducción de por qué estamos, vamos a partir con un ejercicio que en realidad tiene que ver con poder indagar como los conocimientos previos que ustedes traen, que es parte de las teorías en realidad cognitivas del aprendizaje. Entonces, damos con ustedes estudios a Héctor. Sí, ¿qué tal? Mientras tanto, como les mencionaba Verónica, les pedimos que puedan contestar el Menti. Vamos a dar exactamente 4 minutos para que respondan la primera pregunta, ¿ya? Que es elegir una o dos palabras respecto a la teoría de aprendizaje conductista que nazca desde su revisión de la clase asincrónica. Es súper importante que empecemos a crearnos el hábito de que la clase siguiente es una mesa redonda a la clase asincrónica que pasamos recientemente. Ahí nos están pidiendo de nuevo el código, por favor, para que lo tengan a mano. En paralelo, les vamos a compartir una noticia que enlutó hace un par de semanas atrás el mundo de la psicología, que es la muerte de Sir Ken Robinson. Sir Ken Robinson es un investigador norteamericano, perdón, del Reino Unido, que principalmente trabajó en las líneas de creatividad en educación, y nos pareció muy pertinente tomar la temática de Sir Kevin Robinson, porque precisamente es una discusión paradigmática entre lo que revisaron en la clase asincrónica y lo que revisamos y lo que vamos a revisar ahora en el video. Entiendo que Teresa les mandó este video por WhatsApp, vamos a transmitirlo aquí online, pero si ustedes prefieren revisar el video en sus propios dispositivos, por temas de conexión y cosas así, no habría problema. Les voy a dejar ahora el video y en 2 minutos más vamos a cambiar la plantilla del Menti, para que estén atentos. ¿Ya? Viene la segunda pregunta. Se ve en pantalla, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Voy a poner el video desde ahora ya. ¿Se escucha? No. Un poco. La economía al final de la próxima semana. ¿Se escucha ahora? Sí. No está puesta la opción de grabar, ¿o no? ¿Sí está grabando? Ah, ya. No, no se escucha. No se escucha. No se escucha. ¿Perdón? ¿No se escucha entonces? No. Veamos. Entonces, cada uno de ustedes tiene en el WhatsApp el link a está en YouTube. Entonces, todos nosotros, incluidos nosotros, también mejor lo vemos por YouTube, ¿les parece? Sí. Cuando esté listo, contesten el Menti y nos volvemos a juntar. ¿Qué es eso, Watch? Por mientras, igual vamos a intentar de arreglar el problema técnico. Sí, por mientras veamos el video cada uno de nuestros dispositivos para que vayamos bien con los tiempos y no nos quedemos en esto.
Oye, Héctor, pregunta. Configuración del audio. Ahora vamos a cambiar la lámina del Menti, ¿ya? Ahora va a aparecer otra pregunta. Ahí ya lo cambié, así que espero que les esté apareciendo la pregunta 2. Genial como este hombre hace como la idea de stand-up comedy para poder explicar algo como complejo. Eso me gusta mucho.
¿Cómo van? Yo ya terminé por acá. Ahí Sandro puso dedito para arriba, está listo. Acá ahora tenemos 3 pantallas. Camila, Gonzalo. Camila ahí levantó el dedo. Ramiro, que tiene un lemur. Martín, Pablo Muñoz. Ahí ha visto la tercera hoja. Jorge Reyes llegó. Súper. Para los que vayan terminando, este es uno de los videos más vistos de las charlas TED en YouTube. De hecho, mencionarlo, si les interesó el trabajo de Sir Ken Robinson, hay mucho material en YouTube sobre él, tanto en español como en inglés. Charlas más como de difusión y otras más científicas, pero siempre con su personalidad de encontrarle un poco lo irónico y tragicómico del trabajo que hacemos como psicólogos en educación y los efectos en la política que tenemos. Estefano escribió que estaba bueno. Lo que vamos a hacer ahora, en base a sus preguntas, o sea, a sus respuestas en el Menti y al video que acabamos de revisar, que nos vamos a dividir en grupos. Voy a formar grupos de 6 personas de forma aleatoria, aleatoria, podemos estar cualquiera en cada uno. Catherine, no te preocupes porque el taller va a ser sobre seguir viendo el video y discutiendo algunos puntos de esa discusión, ¿ya? Para que no pierdan el hilo en esa discusión. Lo que nos interesa es compartir entre grupos la pregunta 1, cuáles fueron la palabra principal que nos queda de la teoría conductista que revisamos en la clase pasada, profundizar un poco en la pregunta 2 del Menti respecto a cuáles fueron nuestras experiencias en nuestro contexto educativo, nuestra trayectoria educativa, respecto a garrotes, zanahorias, y cómo un poco el video de Sir Ken Robinson nos habla de esta coacción que existe entre el modelo biomédico en educación, cómo existe ciertas experiencias que quizá alguno de ustedes o alguna de ustedes vivió o compartió con compañeros respecto a estas barreras que nos pone la medicalización o los cortes de la creatividad. En este momento voy a empezar a hacer las salas y esto se demora un poco, así que les aprovechen de terminar de ver el video. Dijimos que eran de 6 personas, ¿cierto? Sí. 6 a 7 participantes automáticamente. Ya, voy a crear el aula. Nos vemos en un ratito. Francisca, ¿cuánto tiempo tenemos para el trabajo en grupo? 20 minutos. Perfecto. 20 minutos. Héctor, ¿y cómo vamos a ver las respuestas al Menti? ¿O las vemos después? Los van a enviar al WhatsApp. Al WhatsApp van a enviar la respuesta. Sí. Al WhatsApp de ellos. Y al de Y al nosotros. WhatsApp de nosotros. Ya. Sí. Ya. Create room. Ya. Nos vamos a las salas.
¿Cómo vamos con los tiempos? Nicolás, estamos haciendo trabajo en grupo. Te voy a asignar a un grupo. Ya. Estimada, ¿están? ¿Me están viendo? A ver, Sandro. Se No, ve. no veo. No se ve, no se ve. Creo. Dice Hot Starter Sharing. Ahora parece que sí. Me sale negro todo. A mí igual. Se fue a la mierda, así que lo voy a cerrar ya. Ya. Vengo aquí solo para preguntar si es que están claras las instrucciones. Profe. No muy bien. No, muy bien, ya. Lo primero es, recibieron por WhatsApp las imágenes del Menti, ¿cierto? Sí, quería compartirlas, pero se me echó a perder el PC, como que no funciona. Se crashó. Sí. Lo primero que tienen que hacer es discutir sobre la pregunta de aprendizaje, sobre qué les pareció el módulo asincrónico. ¿Ya? Lo Ya. segundo es conversar sobre sus experiencias de zanahoria y garrote. Si alguna vez tuvieron la experiencia de decir, ¿sabéis qué? En mi colegio nos premiaban así, nos castigaban así, y no solamente por cosas académicas, ¿no? Sino también por conformación de grupos sociales, conformación de grupos de interés o cosas así. Y tratar de vincularlo esto con las temáticas que nos trae Sir Kevin Robinson, además de las lecturas que ustedes hicieron la semana pasada. ¿Ya? Ya. Lo importante es que vayan preparando la discusión porque después en la mesa redonda, Verónica y Andrea van a empezar a defender ciertos puntos. Entonces, lo importante es que ustedes lo vean desde su experiencia personal. ¿Ya? Ok. Ok. Ya. Me voy de aquí. Gracias. No, ustedes, nos vemos. Pero bueno, y no sé qué habrán puesto ustedes. Que no se me ocurrió como otra cosa en verdad. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Perdón que interrumpa así que me haya metido nomás. No, solo venía a comentarles sobre si es que les quedó más o menos clara cuál es la idea del espacio. Sí, creo. ¿Sí? Primer lugar, Conversar. discutir cómo les fue con la clase sincrónica. Ver si fue fácil responder la primera pregunta de la palabra o no, si estuvo interesante o no, si pudieron dedicarle tiempo o no. Después de eso, ya más o menos avanzado en eso, entrar a la pregunta sobre la zanahoria y el garrote. Ver en sus experiencias personales en la escuela de psicología o en la escuela, en el liceo, si vivieron alguna experiencia donde hubiesen recompensas, donde tú te dieras cuenta de que tu profe era muy conductista, y esto no solo en lo académico, también puede ser en lo social, en los grupos de que se conformaban,
grupos de interés, grupos de poder, grupos social-económicos, un poco que podamos compartir esa experiencia, pero desde lo personal, desde lo que a cada uno le pasó, y quizá ir mezclándolo un poco con lo que vimos en el video de Sir Kevin Robinson, ¿ya? En particular con esta experiencia en donde la creatividad se ve coartada por un sistema educacional. ¿Sí? ¿No? Súper. Ya pues, Gracias. me voy. Pásela bien. Mm. Nos vemos. Entonces, hola. Sí, me equivoqué de sala, lo siento. Hola, estimados, estimadas, ¿cómo están? Bien. Hola, bien. Bien. Hola, hola. Vengo aquí a preguntar cómo están las instrucciones, si se entendió qué es lo que queríamos hacer en este espacio. Más o menos. Más o menos. Ya. Vamos poco, pero vamos. Sí, está bien, pero empecemos. Recibieron en el WhatsApp las respuestas del Menti, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Sí. Lo primero que necesito que discutan es cómo les fue con la clase sincrónica. ¿Tuvieron tiempo para revisarlo? Esto no tienen que hablarlo conmigo, tienen que conversarlo entre ustedes. Si tuvieron tiempo, si funcionó, si fue fácil responder esa pregunta de una o dos palabras, porque en realidad lo vieron o no lo vieron. Y pasado esa discusión como preliminar, me interesa que puedan compartir entre ustedes si tuvieron experiencias de garrote y zanahoria en la escuela o en la escuela de psicología, en su trayectoria educativa. En el sentido de que si sintieron que hubieron recompensas, si hubieron castigos, y no solo por cosas académicas, sino también como estructuras sociales, estructuras de comportamiento, grupos de interés, no sé, los populares versus los deportistas versus los matemáticos, cosas así, o cuando habían incentivos para comportarte de cierta forma y castigos para comportarte de otra forma. La idea un poco es que podamos ir preparando el terreno para la discusión que vamos a tener en la mesa redonda con Verónica y Andrea, pero que venga desde su experiencia personal. Esa es la lógica. ¿Les tinca? Sí. ¿Más claro? Sí, ok. Ya, me voy. Pásela bien. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Y ahora sí. Chao. Lo habíamos. ¿Qué cosa? Cuando hacían como esos actos del colegio y como que premiaban a los promedios como más altos de cada curso y era como primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Sí, le hacían como el medio show, así con el director, como la media cosa. Embarró. Como el cuadro de honor. Perdón que me llegado a meter. También. Hola. No, solo quería pasar por acá a preguntar si es que habían entendido las instrucciones, pero veo que están trabajando ya de lleno. Ah, Ignoren. sí, es que pasa que, no hay problema, es que pasa que la Tere, preguntaron por el grupo WhatsApp y la Tere explicó un poco más de detalle con la Pampi. Entonces Perfecto. estábamos leyendo eso. Perfecto. Ya, las dejo, compañero. Ya, gracias. Ah, ya, bueno, sigamos. Entonces, por ejemplo, sale que otra experiencia
Hola a todas y a todos los que están volviendo. Mientras siguen volviendo los compañeros, ¿alguien le gustaría comentar cómo estuvo su trabajo? Un par de segundos antes de partir de nuevo con la mesa redonda. Hola, hola. Sean todos de vuelta bienvenidos. Y ahí se devela que aparecen las cámaras. Tina, Estefano, Matías, Judith, Javier, Yari. Estaba buena la conversa, dice Estefano. Qué bien. Bueno que le haya gustado la conversa. Antes de seguir la siguiente conversa, ahora para ponerlo en discusión con la temática que nos convoca, entiendo que por el grupo de WhatsApp les están enviando o les enviaron el video que va a ser la introducción a la mesa redonda. Este video, si quieres, Verónica, lo puedes introducir tú, como en qué contexto se realizó, para que por mientras los compañeros se puedan ir conectando. Bien, nosotros hicimos ahora en los grupos pequeños, teníamos que discutir en torno a los resultados del Menti, y ahí aparecieron en la nube texto el condicionamiento, la conducta y el control, ¿cierto? Y luego las experiencias personales que cada uno contó tenía mucho que ver con las anotaciones positivas y negativas, y las consecuencias sobre el rendimiento, pero también sobre la conducta. El video que vamos a ver, y les pedimos que nuevamente lo puedan ver todos desde su WhatsApp, porque seguramente vamos a volver a tener el mismo problema hasta que probemos la plataforma que nos envió Enrique, ¿ya? Pero por mientras lo vemos todo en el WhatsApp. Es un video que me pidieron a mí del diario El Mostrador. El Mostrador es el primer diario digital en Chile, con sede en Providencia. Me pidieron grabar esto, que es como una suerte de entrevista como grabada y que después queda disponible. Esto fue el año 2018. 18. A raíz del proyecto de ley de aula segura, que algunos de ustedes conocerán y que va a formar parte de la discusión de hoy día, porque la pregunta de la mesa redonda es zanahoria y garrote en la educación chilena. Queremos compartir con ustedes como equipo docente como nuestros planteamientos, nuestros posicionamientos, pero también lo que hemos hecho en relación a estos temas en función de la política educativa chilena actual. Una de cuyas últimas leyes en relación al control de la conducta es aula segura. Entonces, en este caso es un video que yo presenté en el mostrador, que me grabaron, donde un conjunto de investigadores en violencia y convivencia escolar, como que tratamos de unir fuerzas para rechazar y para entregar los argumentos en rechazo del proyecto de la aula segura. Nos fue pésimo, hablando de lo que nos pasaba en el grupo de discusión que tuvimos, en el sentido de que, por una parte, nosotros por lo menos discutimos, lo hemos internalizado, el condicionamiento, pero por otra parte está en todas partes, no solamente en la educación, sino que luego cuando uno ingresa al ámbito laboral, etc. Esta mesa ronda es sobre el sistema escolar chileno, y vamos a comenzar con este video sobre aula segura. ¿Ya? Entonces los invitamos a mirarlo, el link está en el WhatsApp. Correcto. Este video dura aproximadamente 5 minutos, así que 3:30 deberíamos estar aquí de vuelta ya en la mesa redonda.
Ya, yo ya he ido terminando por acá. ¿Cómo van ustedes? Yo terminé. Yo también. Listo. Dedito para arriba, Judith dijo listo. Valentina, dedito para arriba. Pamela todavía no. Estefano listo. Ya vamos terminando. El iPad de Belén está listo. Sandro listo. Mientras están terminando, voy a hacer la pequeña introducción y voy a marcar los tiempos desde ya de cuánto va a durar esto. Respetamos los tiempos. Obsesivo con los tiempos. La mesa va a durar desde las 3:30 hasta las 3, estoy revisando mi 3:50. ¿Ya? Y vamos a dejar desde las 3:50 hasta las 4:10 para hacer el espacio de plenario y evaluación. ¿Ya? Nos vamos a pasar un poco de lo que teníamos planificado, pero nos interesa que podamos discutir con ustedes también algunos de estos puntos. Como nos va contando el video, el trabajo que hace Verónica, hay un contexto político y social en el año 2018 en donde se establece esta idea de la ley de aula segura, donde un gran grupo de académicos se incluye en la discusión sobre si esto viene a beneficiar una política de convivencia escolar o si viene a beneficiar la idea de calidad de educación o si en realidad viene a ser una política de otra vía que viene a generar otros intereses y otros trabajos dentro de la escuela. Esto ha generado muchas líneas de investigación en educación. Es muy importante que hagamos el paralelismo de por qué hablar de esto que tiene que ver con política educativa en convivencia escolar, con una psicología del aprendizaje de una teoría conductista. ¿Por qué estamos hablando de esta distancia? Y la distancia es súper clara, porque la teoría conductista, aunque haya partido en los primeros inicios de la psicología educacional, no ha desaparecido. La teoría conductista no solo no ha desaparecido en la discusión pública, sino también no ha desaparecido de una línea de investigación. Hoy en día siguen existiendo psicólogos que investigan en teorías conductistas, siguen habiendo docentes que generan prácticas en teorías conductistas, y eso no necesariamente se condice con la nube de palabras que ustedes nos presentan de el castigo, la máquina, el robot. También se condice con experiencias de políticas públicas, o también con experiencias exitosas de aprendizaje. Y eso es un poco lo que queremos traer a la discusión. ¿Por qué todavía la agenda conductista sigue funcionando en un mundo como el que tenemos nosotros? No es solamente porque funcione para el eje del mal, que es como el monstruo que se nos va dibujando. Pareciera ser que hay cosas que hace la teoría conductista que tienen un efecto en la sala de clase y que es funcional para ciertos intereses. Y ciertos intereses que podrían ser parte del eje del mal que uno puede ir dibujando o para conseguir objetivos de aprendizaje. Ustedes desde su experiencia del trabajo en grupo ya fueron mencionando que pareciera ser que la teoría conductista estaba en ese espacio. Y no siempre era de lo más positivo, pero en algunos casos sí puede haber sido positivo. Eso es lo que queremos discutir en estos 20 minutos de mesa redonda de la zanahoria y el garrote de las políticas de educación chilena. Vamos a dejar en primer lugar a Andrea. ¿Sí? Andrea, todo tuyo. Ya. Perfecto. Bueno, un poco en relación al video que nos mostraba Verónica de la ley sobre la ley de aula segura que fue promulgada en 2018, se abre el debate respecto al uso de estas prácticas disciplinarias punitivas por parte de la escuela, como las conocemos tradicionalmente, que son la expulsión, la suspensión y el envío de los estudiantes a inspectoría. Estas prácticas han sido utilizadas históricamente por las escuelas y han sido naturalizadas. Ahora bien, cuando le vamos a dar una lectura a estas prácticas desde una perspectiva conductista, cabe decir si efectivamente se tratan de prácticas conductistas, tal como conocemos el conductismo dentro de un experimento en lo cual queremos de alguna forma manejar todas las variables que nos podrían hablar sobre los condicionamientos previos que han estado teniendo los estudiantes.
Por lo tanto, lo que nosotros nos encontramos básicamente que lo que existe en las escuelas es una aplicación que podríamos denominar como pseudoconductista, es decir, que son unas concepciones o teorías implícitas que tienen los docentes acerca de cómo modificar conductas y que en general cuando se preguntan sobre cómo se modifican conductas indeseables en la sala de en el aula, generan, digamos, estas alternativas que tienen que ver con sus propias experiencias escolares y con cómo ellos denominan los estilos disciplinarios. Por lo tanto, lo que hace el docente es no una aplicación del conductismo, lo que hace es una lectura, digamos, a través de una premisa que es básica, que es a través del castigo, ¿verdad?, se va a disminuir la probabilidad de que esta conducta indeseable se vuelva a repetir. Esa premisa que es básica la hace casi porque la aplicó, no es que la hagan de forma intencionada, ni sistemática, ni tampoco de alguna forma como de algo, ¿verdad?, medible y observable. Lo que hace es analizar o registrar en base a cómo, es lo que comúnmente aplica, pero tampoco está midiendo si eso tiene incidencias o no. Entonces, brevemente, lo que quiero decir que estas concepciones nos llevan a 3 ideas centrales. Una, que la aplicación del conductismo está siendo una aplicación que es inefectiva. Sí, primero, porque no están controlándose los aprendizajes que traen los estudiantes, porque no hay un mejor estudio acerca de las variables que están actuando como antecedentes o como consecuencia, y que además hay muchos elementos que no están, digamos, que entran en juego, que no se están considerando en el hecho que se produce una conducta, o que la puede reforzar, o que la puede disminuir. Por lo tanto, es inefectivo. Eso es lo que nos ha mostrado cuando dicen que en el fondo el castigo ha mostrado ser inefectivo también en las escuelas, porque lo que nos demuestra es que en el caso de estas prácticas para la disminución de la violencia escolar no ha sido efectivo, es contraproducente. Y ahí en el contraproducente tenemos otro aspecto, que en el fondo lo que generan este tipo de prácticas son culturas autoritarias, porque hay otros elementos en que son aplicados que no están pensando en la disminución de la conducta en pos de generar un reforzador, sino que simplemente están actuando como un hecho, que era un poco lo que tenía esta idea de aula segura, que es como, más que evitar que la disminución de la conducta en un futuro, lo que hacen es de exclusión, y por lo tanto se está sacando, digamos, a la manzana podrida de la escuela. Entonces, eso básicamente es una de estas premisas, y lo otro que nos llevaría a preguntar por cuáles son entonces una correcta aplicación desde esta perspectiva conductista. Entonces, ¿cómo lo haríamos para aplicar? ¿Qué tendría que hacer como un docente? ¿Por qué en el fondo sería más bien elegible lo que va a ser los refuerzos que los castigos? Y además, si es que los castigos desde esta perspectiva conductista van a ser propicios para ambientes democráticos. Eso es lo demás. ¿Qué vamos a entender por sanciones? Es decir, las sanciones en los contextos democráticos solamente pueden ser entendidas desde una perspectiva conductista o desde una perspectiva Foucaultiana. Es decir, ¿qué vamos a utilizar como base, como teórica para entender el tipo de sanción? Y por último, de las consecuencias, ¿cómo podemos, en la aplicación del castigo, considerar las consecuencias éticas y considerar además la diversidad de estudiantes que tenemos en el aula? Eso. Muchas gracias, Andrea, por la exposición, y creo que hay un punto muy interesante que puede entrar ahí Verónica ya a discutir, que tiene que ver como las consecuencias. De hecho, hay un punto súper claro, como esta teoría de aprendizaje nos permite generar prácticas democráticas, o en una sociedad en la que le estamos tratando de construir. Verónica, todo tuyo. Estás sin micrófono. Ya, disculpe. Estaba tratando de compartir con ustedes una lámina de un trabajo que estamos haciendo con Héctor para escuelas en América Latina. Hoy día no me fue bien, Héctor, en la grabación. Me fue muy mal. Lo solucionaremos. Entonces, mira, porque esto tiene que ver con lo que decía Andrea. Cuando nosotros trabajamos, yo trabajo el tema como investigo en temas de convivencia escolar. Entonces, cuando la gente habla de convivencia escolar, muchas veces en realidad te hablan así, es importante porque hay que disminuir el bullying, porque hay que disminuir la violencia escolar. Y sí es importante porque desde, por ejemplo, la Convención Nacional Universal de Derechos del Niño,
Y también desde la UNESCO hay una convención muy importante que es como de políticas de promoción de la cultura de la paz y la no violencia, que caló muy fuerte en América Latina en el último década, y que básicamente tenía que ver como tratar de trabajar la parte baja de esa pirámide, que son aquellas razones por las cuales los estudiantes tienden a, entre comillas, portarse mal en la escuela, a generar golpes, burlas, disrupciones, amenazas, acosos, ciberbullying, o sea, porque la expresión, la violencia es una forma de expresión de algo que tú consideras que es injusto. Entonces, desde una mirada ya no conductista, pero reconociendo que lo que dice la Andrea me parece muy, muy importante, de que a pesar de que sabemos que el conductismo funciona, en el sentido de que el refuerzo positivo muchas veces sí genera una modificación de la conducta que es sostenible en el tiempo, uno puede tener una conducta como profesor de condicionamiento operante, pero que sea formativa, en el sentido que sea, por ejemplo, reparar el daño, prácticas restauradoras. Y reparado el daño tiene que ver con poder bajar como a los sismos, ¿no? A reconocer que detrás o debajo, de manera subyacente, en cuanto al contenido de aquellas cosas que producen las expresiones de violencia, muchas veces hay percepciones de injusticia, de exclusión, de inequidades, de desigualdades, y también hay formas no dialógicas de resolver los conflictos. Entonces, cuando Héctor nos pregunta, bueno, ¿qué consecuencias tiene una aplicación pseudo del conductismo? Porque uno podría tener una aplicación, ¿cierto, Andrea?, como muy basada en los reforzamientos positivos, de conductas positivas de manera restaurativa, formativa, pero en general los profesores, ¿cierto?, tienden como a intensificar, a hacer más frecuente el uso de castigos. La ley de aula segura es un castigo como ya extremo, y mucho menos, por una parte, los refuerzos positivos, y segundo, como bajar a esta pirámide y entender los ismos, el clasismo, el racismo, el sexismo, el aptismo, como formas que generan discriminaciones y que si no se abordan bien y de manera participativa, ideológica, entonces a la larga generan reventones, violencias como reventones. Recordemos que el aula segura era fundamentalmente por los estudiantes de liceos emblemáticos que se estaban tomando las escuelas, y que esto tiene una larga trayectoria, ¿cierto?, de parte del movimiento estudiantil, y que en ese caso tenían que ver con formas autoritarias también de direcciones, de directores que habían puesto, y que según los propios estudiantes, les voy a mandar por ahí un video del presidente del centro de alumnos que fue a este congreso, a este ¿cómo se llama?, seminario, que yo invito en el video que recién vimos. Bueno, Rodrigo, el presidente del centro de alumnos del Instituto Nacional, al día siguiente hace como un video, se lo voy a compartir, porque en realidad él está hablando desde la parte baja de la pirámide, y lo que no estamos reconociendo como sociedad es que en realidad, bueno, el estallido social también se explica en función de eso, también, en gran parte, ¿no? Claramente nosotros tenemos una parte pequeñita del mundo social, pero de alguna manera es como una gota que expresa lo que nos ocurre a nivel social. Yo tengo una consulta en ese caso, y es para ustedes dos. Según lo que nos plantea entonces Andrea, la que nosotros conocemos y como de alguna forma tenemos en el prejuicio del conductismo, que está enfocado en el castigo, que vendría a ser como esta experiencia reducida, es más bien un conductismo, una práctica ineficiente o ineficaz desde una lógica más tradicional de la teoría. Es decir, un poco lo que nos plantea Verónica, si nosotros tuviésemos una misma perspectiva conductista, pero que estuviese enfocada en avanzar hacia los niveles más bajos de la pirámide, que tuviesen no solo los elementos de castigo más tradicionales, sino más bien los de reforzamiento, de acompañamiento, que podría ser en el caso de convivencia escolar, entonces se nos desdibuja la imagen como tradicional de un conductismo más duro. O, finalmente, si estamos hablando de conductismo, no podemos estar hablando de una buena práctica pedagógica o una buena política educativa. Yo ahí quiero aclarar algo, ¿no? Cuando digo la idea de como pseudo-conductismo, es porque muchas veces las prácticas de los profesores están asociadas, no es que haya una intención previa
que lo hace como aplicar, buscar, analizar, definir incluso una conducta. O sea, hay veces que no hay ni siquiera una definición de una conducta. Lo que en general ha indagado la investigación sobre los casos, digamos, en relación a las conductas disruptivas en el aula, es que las creencias de los docentes son bastante disímiles en relación a lo que definen respecto a una conducta. Por lo tanto, ni siquiera en eso logran un tema en común, lo perciben distinto en relación a los estudiantes, y por lo tanto la aplicación que van a hacer del castigo también es en forma desproporcionada y inequitativa. Es decir, entonces lo que está operando ahí muchas veces tiene que ver con estereotipos, con estigma, y lo que ha mostrado la investigación es que se siguen aplicando estas prácticas en los segmentos, digamos, más, en las minorías. Lo que ha mostrado la investigación que realizamos en el Fondo de Verónica actual acá en Chile, también, es decir, que hay distinciones por clase en la aplicación de prácticas punitivas. En Estados Unidos era el tema de raza, es decir, por qué a los estudiantes afroamericanos y por qué a los estudiantes, digamos, latinos se les tendía a aplicar más castigos teniendo las mismas conductas que los estudiantes blancos. Entonces ya ahí vemos una disparidad. Por lo tanto, en ese aprendizaje, lo que van a observar, y lo que también la investigación demuestra, es que los estudiantes empiezan a ver que existen normas que definen, digamos, las sanciones que van a recibir, pero no obstante no se aplican, es decir, se aplican de manera arbitraria, se aplican de manera desigual, y eso genera un clima de tensión en que en general todos los estudiantes no es que cuestionen que existan las normas, sino que lo que cuestionan es que no se aplican a todos por igual. Entonces, y eso un poco, si volvemos a lo actual, lo que estamos viendo con todos los casos, es decir, que ya sea en redes sociales, lo que vemos es que hay una rabia, digamos, de ser un sentimiento generalizado, de rabia, porque uno ve las aplicaciones que son distintas. Entonces, pareciera ser que cada vez que se aplica un castigo, salen otros elementos. Entonces, el conductismo, de esa forma, está siendo ineficaz, si lo pensamos, en tema de hacia una persona, porque no es conducta y la consecuencia. Pensemos que la consecuencia siempre tiene que ser contingente a una conducta. Claro. Y en algunos casos me llega, digamos, la consecuencia, y en otros no me llega. ¿Y de qué depende? Entonces, no lo puedo entender. Entonces, es ineficaz, y lo que más hace es generar las condiciones, digamos, para una cultura autoritaria, una cultura que tiende hacia básicamente como al ejercicio de una autoridad, no por el reconocimiento, sino que por una coerción. Eso. Sí, entiendo que teníamos una discusión que habíamos sostenido con Teresa y con Francisca y Bárbara sobre esta misma pregunta, o sea, esta misma experiencia, pero desde la experiencia de los compañeros, como cuando somos estudiantes desde la escuela. Compañeras, todo suyo. Bárbara, ¿vaya a hablar? Si no, hable yo. Bueno, yo en realidad quería proponerles algunas preguntas para poder responder después en el plenario. A mí me interesa mucho cómo aun cuando tenemos estas opiniones que ustedes mostraron en el Menti, de que del conductismo y esta como relación negativa que existe respecto a esto, cómo lo seguimos reproduciendo y perpetuando estas prácticas, porque están tan interiorizadas, tan metidas en lo que hacemos de forma cotidiana, que es muy difícil poder ser conscientes de lo que estamos haciendo y qué efectos van a tener las prácticas que estamos llevando a cabo. A mí me gustaría que pensaran en qué otras prácticas conductistas ustedes realizan activamente. Por ejemplo, una de las cosas que hablábamos era que aun cuando ustedes mostraron que tenían una apreciación muy negativa respecto al conductismo, sí en la propuesta de qué mejorar en este semestre propusieron hacer trabajos con décimas. Entonces, no sé bajo qué fundamento proponen ese tipo de actividades, por ejemplo, y qué piensan también de ese tipo de propuestas, porque de todas formas es promover prácticas conductistas dentro de estas aulas virtuales en las que estamos, y formas también de entender la relación de los profesores con los alumnos. Entonces, por ejemplo, de que alguien no va a hacer un trabajo si es que no tiene décimas, por ejemplo.
Claro. Que este tipo de ejercicios que son formativos y que no tienen notas, por alguna razón serían menos importantes que los que sí tienen notas. En O ese, no les ponemos tanto empeño, quizás. claro, en ese punto es como cómo finalmente, de alguna forma, igual sostenemos la lógica de los incentivos. O cuando exigimos que esto debería tener cierto castigo o ciertos como premios. De alguna forma hay ciertas prácticas culturales de esa lógica que ya están establecidas o que se establecieron de alguna forma en nuestro cotidiano y que no siempre estamos al tanto de cuestionarlas, pero que siguen fomentando. Francisca, disculpa. Yo quería agregar como en relación a eso que incluso fuera de las aulas o las aulas virtuales, el sistema educacional también es conductista, entendido desde, por ejemplo, cuando se penaliza los resultados bajos en el CIMSE después de 4 años en las escuelas subvencionadas. Esas escuelas como que se someten a una evaluación y se cierran las escuelas. Entonces está la amenaza de que si yo saco bajos resultados, me van a dejar de dar la subvención que me daban antes. Entonces, como preguntarles a eso, ¿a qué les suena? A castigo. Entonces, nuevamente, como la naturalización e interiorización de esas prácticas no está solo dentro de las aulas de clase, sino que permea todo el sistema también. Claro. Incluso lo más cotidiano. Dale, Bárbara. Como tú dices, es en el fondo un sistema de rendición de cuentas. Ahora las escuelas también están súper sometidas a eso, con todo este tema de la pandemia. A principio de año estaba esta preocupación constante de pasar los contenidos académicos porque finalmente las escuelas en algún momento iban a ser evaluadas en el CIMSE y no estaba hasta el día de hoy no están las condiciones para que todos puedan recibir una educación donde se pueda pasar, por ejemplo, todo el currículum, porque en el fondo cada escuela tiene su contexto. Yo, por ejemplo, ahora estoy en una práctica, el 40% de los estudiantes tienen acceso a Internet. ¿Qué pasa con los otros? Hace poquito se estaba discutiendo este tema de se olvidó, del paso automático de curso, que finalmente fue negado, fue un proyecto que ya se votó, y qué implicaciones puede tener, por ejemplo, eso para las escuelas que en el fondo tienen este problema de deserción escolar, que era algo que también se venía con este tema de la pandemia. Seguramente va a aumentar la deserción escolar en varias instituciones. Pero desde ahí que también sigue como esta lógica de seguir como rindiendo cuentas, porque el próximo año sí se va a tomar el CIMSS, entonces cómo van a ser evaluadas las escuelas considerando que en este año no han habido las condiciones para que se pasen estos contenidos. Sí, y eso Entonces tiene, va a venir fuerte. eso tiene la misma Sí. lógica que nos planteaba Andrea, en el sentido de como no estamos hablando de una conducta que sea asociada directamente a una consecuencia contingente a la conducta, porque al estudiante que no aprobemos este año, no necesariamente es porque no aprendió el contenido, quizás es porque no se pudo conectar a Internet, quizás es porque no se dieron las condiciones para el trabajo. Si nosotros llegásemos, pero ya se canceló el CIMSE, ya no van a haber altas consecuencias este año para la escuela, pero de haber aplicado el CIMSE, ¿qué es lo que íbamos a estar midiendo? ¿Y qué incentivos o castigos íbamos a estar entregando si es que no eran las mismas condiciones de evaluación? Aunque en general esas condiciones de evaluación tampoco siempre son las mismas. No sé, Verónica, si tienes, o Andrea, si tienen algún comentario más para poder pasar a la que los compañeros y compañeras puedan discutir con nosotros sobre estas mismas temáticas. Yo me quedé pensando nomás en tu pregunta, Héctor, que es difícil, o sea, es una pregunta profunda la que hiciste, de que si hiciéramos como el conductismo bien hecho, entonces eso permitiría como mejorar la calidad de vida de los niños y de los profesores. Recordemos que además los profes también están metidos en un sistema de evaluación docente. Ustedes solo vieron en psicología social, ¿se acuerdan? Con en la carrera docente, que es parte de lo mismo, es parte del mismo como molde de aseguramiento de la calidad de rendición de cuentas, y que está en el cómic del Ken Robinson, está cuando dice las pruebas estandarizadas.
porque a alguien se le ocurrió que para mejorar la calidad de la educación tenemos que subir los estándares, así como, y el que no quiere subir los estándares le dicen, el Belolio, acá a mí en la cara me dice, oiga, pero usted no está en desacuerdo entonces con evaluar, o sea, usted quiere como que la educación se vaya al quinto infierno. No, no es eso. Entonces, ¿qué es? Bueno, yo creo que al final es difícil tu pregunta porque recordemos esas láminas del video que yo le ofrecí, que es como el Fordismo y el Taylorismo. O sea, finalmente aquí sí que el conductismo nació, se creó al servicio de una lógica de industrialización, de producción de capital material y de capital humano avanzado, bajo una lógica de acumulación del capital. O sea, yo creo que eso no nos podemos como abstener de eso, y eso finalmente, aunque el conductismo estuviera bien hecho, finalmente no sé si con eso es suficiente, creo que no, para generar una sociedad más democrática, más inclusiva y pacífica. Pero quizá ahí me estoy aventurando. Es una tesis. Andrea. No, pero yo creo que ahí lo interesante que pone Verónica es que uno son los usos y los abusos y las aplicaciones que se da al conductismo, y otro tiene que ver con los aprendizajes de tipo conductista. Porque en el fondo hay muchos aprendizajes que se producen en forma asociativa, hay muchos aprendizajes, es decir, desde un punto de vista de aprendizaje, el conductismo aparece como algo que sí es efectivo. Entonces, pero que tiene unas ciertas limitaciones, que es reductivo, que no implica, digamos, no sé, anteriormente lo discutíamos con el grupo, es decir, que está bastante centrado en la instrucción, en los estímulos, donde el aprendiz no sale de su dimensión de cognición y sus creencias. Entonces, básicamente yo creo que hay que distinguir, porque en el fondo hay muchas cosas que funcionan. Si uno hiciera la pregunta, ¿ustedes trabajarían si no les pagaran, si no fueran a recibir un sueldo? Probablemente tendría eso implicancia. ¿Por qué trabajan más? ¿Trabajan mejor por horas que tienen que trabajar o por producto? También uno podría ahí aplicar, digamos, el conductismo para la esfera de los tipos de programas por reforzamiento. Entonces, hay elementos que tienen los alcances que están puestos, digamos, como y se planifican para ciertos fines. Pero ahí la pregunta que aparece con claridad es que la educación, tal como los desafíos que se plantea hoy, ¿el conductismo ayudaría a alcanzar esos fines? Y ahí aparece ser que está descontextualizado. Y es un poco lo que traía el video de Ken Robinson, que allí hay un contexto que en base a una enseñanza que anteriormente estaba su centro en la transmisión, su centro en la clasificación y homogeneización de ciertos estudiantes, hoy ya no es viable. Entonces, como única línea, es uno de los aprendizajes más, pero no es viable, digamos, en el sentido de como vía, única vía o vía más importante por sobre otros aprendizajes. Excelente. O para los desafíos que generan los contextos actuales. Excelente. Sin duda nos quedan más cosas para discutir y eso lo encuentro como gratificante de los espacios como este, en el sentido de finalmente no podemos resolver la pregunta de si el conductismo es obsoleto o no, porque él sigue viviendo en nuestras prácticas, y al mismo tiempo, qué importante ha sido para la construcción del sistema educativo que tenemos actualmente en lo positivo y en lo negativo. No olvidemos que el fordismo de la educación es parte de ampliar la cobertura en la educación, o sea, no es solo porque sí, o sea, finalmente había que abrir las salas de clase y se involucraba mayor número de gente y cómo hacerlo más efectivo y eficaz dentro de esa lógica. Teresa, Francisca, Bárbara, todos suyos. Bueno, la verdad es que ahora en este plenario queríamos saber lo que opinaban ustedes, con qué se quedaban también esta discusión, si es que alguna idea les había resonado más que otra, pero también quisiera que pudiesen atreverse a intentar responder la pregunta de la que estaban hablando las profes, de si ustedes piensan que un conductismo bien utilizado podría ser útil. Por ejemplo, la profe Verónica recién hablaba de prácticas restauradoras, prácticas que bajaran los ismos.
¿Y qué piensan ustedes también de ese tipo de prácticas? ¿Qué pasaría? ¿O ustedes creen que no, que de todas formas un conductismo nunca podría ser útil? También preguntarse para qué podría ser útil. Y si también se ha modificado quizás lo que piensan a lo largo de esta discusión que hemos tenido, planteando los argumentos distintos que hemos escuchado, y han visto modificada la percepción que tenían luego de la clase asincrónica, cómo lo ven ahora. Dejo con ustedes esta imagen de un libro que acaba de salir esta semana, escrito por personas de la Universidad Alberto Hurtado, a 100 años de la Ley de Educación Primaria Obligatoria. Se cumplen este año 6 años de esa ley que por primera vez hizo obligatoria la enseñanza pública en Chile. Están abiertas las palabras para que puedan comentar. Levantar la manito. El chat. Yo, Enrique. hola. Dale, Enrique. O sea, respecto a si es que el conductismo como que podría servir para solucionar ciertos problemas, reducir lo mismo, como decía la profesora Verónica, en el texto ¿cuál era? En el texto de la educación a distancia y el e-learning en la sociedad de la información, habla de que el conductismo sí se ha utilizado para esto, y habla principalmente de que tuvo una fuerte influencia del movimiento del diseño instruccional y los modelos tecnológicos derivados, en el sentido de que se prescribe como todo el marco a seguir del proceso educativo para que haciendo esto sí o sí se van a producir estas conductas de los alumnos y sí o sí se van a conseguir estos resultados. Y bueno, creo que quizás podría servir para conseguir algún cambio y lograr mejoras, pero tendría que cambiar el sistema primero y después el enfoque del conductismo, porque como decía la profesora Andrea, como que se basa más que nada en el castigo, en que como decía también en el video que enviaron, por ejemplo, lo de la ley aula segura, cuando alguien hace algo malo, se aplicaría conductismo, se aplicaría el castigo, se separa del grupo, y de esa manera los que siguen siendo parte del grupo pueden seguir por las mismas dinámicas de la línea conductista que ya estaba. Pero para eso habría que cambiar como el enfoque y entender de que no solamente hay castigo, sino que también se pueden hacer otros intentos de por medio para ir solucionando esos fallas del sistema, supongo. Ahí trae un punto súper importante, Enrique, que finalmente es que cursos como este, en donde estudiamos el conductismo, nos permite salir del prejuicio de ese trabajo y finalmente ver cuáles son los beneficios, como en el texto que nos menciona al principio. O sea, pero para eso tenemos que empezar a estudiar cómo funciona, o un poco lo que nos traía Andrea de cómo se hace esta relación directa entre las consecuencias contingentes de la conducta. O sea, y no quedarnos solamente en... Porque si no, ¿cómo cambiamos el enfoque? ¿Desde dónde? Eso yo creo que es relevante para la discusión. ¿Qué les pareció a ustedes, al resto, compañeras, compañeros, con parte de la discusión en relación a su experiencia personal o en respecto a su experiencia como estudiante? Hola, ¿puedo decir algo? Por favor, Mariana. Sí. Ya. Bueno, yo estaba pensando que sí pienso que el conductismo podría ser más o menos efectivo en ciertos casos. O sea, no pienso que necesariamente todo lo que tenga que ver con conductismo sea como satánico y totalmente malo. Pienso que sí puede ser efectivo para promover ciertas prácticas y a lo mejor para intentar disminuir otras. Entonces, no encuentro que sea como del todo malo, pero obviamente sí pienso que deja de lado muchos procesos del aprendizaje que son más profundos que simplemente estímulo-respuesta, como el significado que uno le da a las cosas y la motivación como intrínseca, o sea, por la tarea, por si acaso a uno le gusta lo que hace o lo relaciona con otras cosas, otro aprendizaje que haya hecho en su vida. Entonces siento que el conductismo no es del todo malo de por sí, y de hecho creo que está esta frase, que creo que era de Skinner, como que me confundí, donde hablaba de que si le daban niños
él podía como lograr que hicieran como muchas cosas, o sea, como independiente de esa frase, ¿ya? Bueno, esa frase la encontraba igual de alguna forma como positiva, si uno considera como contraposición que, no sé, que hay niños, por ejemplo, que nacen para hacer ciertas cosas y hay otros niños que no, que nacen como para fracasar, básicamente. Entonces siento que el conductismo como que de alguna forma da como una salida a eso, diciendo que en realidad no, como que no es así, o sea, que no depende de cosas naturales, o sea, o de que los niños nazcan, sino que más bien depende de estas prácticas, o sea, como de inhibir ciertas conductas y promover otras. Entonces siento que en verdad es como mucho más positivo decir eso que decir como, no, es que ese niño ya no aprendió y ya chao, Claro. nunca aprendió. Entonces, eso Como es lo que que pienso. esa frase lo que hace es quitarle determinismo a como a la naturalidad o lo físico de la persona. Pero Sí. cuidado ahí con qué otro determinismo instala. Finalmente, esa es la discusión que nos vamos a ir encontrando en los siguientes módulos, como qué tan determinados estamos por el contexto social, qué tan determinados estamos por el capital cultural, y así suma y sigue. Y cómo finalmente desde ciertas técnicas conductistas no te fijas en eso, sino que te fijas más en como las condiciones que tú construyes para el aprendizaje. Ese es un tema que vamos a seguir discutiendo a lo largo del curso. Andrea, ¿perdiste el micrófono? Sí, en un momento, bueno, era para hacer una aclaración, pero ahora era con la otra idea. Una duda sobre esto de la motivación intrínseca, extrínseca, si efectivamente cuando llevar solamente cuáles van a ser los efectos que tienen las recompensas o los castigos aplicados al aprendizaje. Porque muchas veces, es decir, también se está transmitiendo un mensaje. Hay estudiantes que se motivan intrínsecamente y se motivan por aprender. ¿Y qué pasa cuando el docente se centra en transmitir mensajes que lo que está haciendo es poner el foco en lo extrínseco? ¿Qué implicancias va a tener? Digamos que los estudiantes todo el tiempo, en vez de motivarse por el hecho de aprender, estén más motivados por estos garrotes, digamos, o la zanahoria. Entonces, cómo eso tiene implicancia en las metas de aprendizaje que se establecen los estudiantes. Eso como que me surgía de una duda. A mí igual me llama mucho la atención que no existan tantas recompensas colectivas, por ejemplo. Que sean constantemente individuales, que individualicen la conducta también. Pensaba porque, por ejemplo, podrían existir algunas prácticas que generasen recompensas colectivas, por ejemplo, de que si todos nos portamos bien, todos, vamos a salir antes o vamos a pasarla bien, o que no sean tan prácticas, tan concretas como creo que el bienestar colectivo debería ser un fin en sí mismo más que una recompensa. Ay, ¿puedo decir algo igual? Que era respecto a lo que decía la Tere, o sea que yo me acuerdo ahora que laboralmente sí se aplican como estas recompensas colectivas, por ejemplo, cuando dicen ya, no sé, en 3 meses no han habido ningún accidente. Entonces como que ya a todos se les va a dar un bono, no sé, de 20 lucas, porque nadie se accidentó. Entonces igual es como para mantener los estándares de calidad laborales, pero así que beneficia igual a la empresa, porque si no ha tenido accidentado, entonces es bueno para la empresa. Y en realidad se le ofrece algo súper precario igual a los trabajadores por no haberse accidentado y por haberse cuidado. Claro. Pero sí me llama igual mucho la atención y creo que me está cambiando igual un poco la perspectiva sobre el conductismo. Y me acordé que en el texto de perspectivas conductistas del aprendizaje que dieron, como que salían esto, como cómo aplicar mejor el conductismo, de no dar tantas recompensas y como que el mayor problema de esta perspectiva era el abuso de ella al utilizarla en los procesos de aprendizaje, porque provocaba esto de que era como antiético, de lo de la motivación extrínseca y no intrínseca, de que si quisiera el premio, pero no estaban las ganas de aprender realmente. Quizás podría ocuparse como herramienta. Y el otro punto es que también esto de aplicar los castigos, pero tampoco enseñarte qué es lo que deberías hacer para mejorarlo.
Entonces, como que te dan el castigo como las cárceles, por ejemplo. La gente que roba, por ejemplo, tampoco se trata el problema que es de fondo, ¿por qué está robando? Sino que se le da el castigo y se le deja ahí aislado. Entonces, como que siento que también podría utilizarse quizás mejor el conductismo, pero no como dominante, sino que como herramienta también para entender cómo nosotros podemos ir cambiando también nuestra conducta con ciertas experiencias que vivimos. Muchas gracias, Dani. Quería agregar algo con eso, porque me acordé ahora, como esto de los abusos, porque claro, el conductismo tiene algo como una parte bien satanizable también, es decir, la del control social. Lo que pasa que para tratar de indagar, yo creo que hay que deconstruir su concepción para tratar de hacer un juicio mucho más crítico que simplemente a priori satanizarlo. Entonces, por eso que uno generalmente empieza a ver los alcances, y cuando ve el alcance, control social, ahora se me ocurrió esto así como muy Black Mirror, pero lo que tiene es que estamos sometidos a puntaje. Entonces, esto mismo de que una vez con amigos que compartíamos los puntajes que teníamos en Uber, para saber cuál era el que tenía más alto puntaje, que lo que te habían evaluado, digamos, Pasajero. Como pasajero. Pero me refiero que esa cultura de la evaluación, que te están poniendo puntos, te están rankeando, entonces era como, no, pero ¿cómo podiste tener 4,8? No podiste, ¿qué hiciste? Entonces, finalmente, terminas teniendo un comportamiento no por un sentido, sino que es por lo externo, más que por la reflexión o lo interno, o como generar elementos que no sean en base a las recompensas o el escapar de un castigo, digamos. Entonces eso, y estamos actualmente, lo que es Facebook, los temas del like y todo, responden un poco a controlar las conductas en base a estar condicionados. ¿Sí? El tema de cuántos likes va a tener, entonces va a tender a subir más esa cantidad de información, va a tender más a reproducir. Eso eran un poco las lógicas del marketing también y de la venta. Entonces ahí es pensar... Black Mirror es un ejemplo, o sea, es una aplicación conductista sería un Walden 2 a lo Mariana, ¿no? O sea, me quedé mucho pensando en lo que dijo Mariana, porque cuando yo leí la frase, también me pasó, es como que por una parte como, oh, qué bueno, pero de alguna manera ahí está la filosofía como liberal, muy detrás. Y fueron los sociólogos de la educación los que mayormente en la historia de la psicología de educación, en realidad como que la psicología del aprendizaje individual se quedó corta en la historia, porque fueron los sociólogos de la educación quienes empezaron justamente a partir de esa frase, decir, bueno, pero estoy pensando en Bourdieu, Passerón, en los de la teoría de reproducción social, que lo aplicaron mucho al ámbito de la educación, en los años 60 sobre todo, 70, en que dijeron, mira, esa frase o esa idea suena muy bonito, el problema está en que en realidad nunca podemos como deshacernos de nuestras condiciones materiales históricas, porque somos así, o sea, porque nacimos de esa manera. Y eso es lo que luego, cuando veamos el materialismo sociohistórico y la psicología sociohistórica cultural, esa es como la gran crítica. Para hacerles un ejemplo concreto, los economistas en educación, muchos de ellos de corriente liberal, y muchos a favor de la rendición de cuentas, y son los que han puesto la rendición de cuentas y la estandarización, ellos dicen, hablan del valor agregado, de que cuánto la escuela agrega valor a el capital social y cultural que traen los estudiantes. Y se supone que todas las pruebas tienen que ver con que poder medir el valor agregado, así como es un número. Y lo que se sabe en Chile, en el mundo, más en el mundo que en Chile, yo misma he hecho análisis con la base de datos CIMSE cuantitativa de esto, y lo he visto. O sea, lo que más explica el CIMSE, en un 80% de la varianza explicada, es el nivel socioeconómico de los padres. Y eso es medido como el promedio entre el ingreso económico de tus padres y el nivel educacional de tu madre, o de ambos padres a veces se hace. Pero con esos dos indicadores se crea un índice, y entonces ves cuánto pesa sobre
la variable dependiente que es el CIMSE, medido como calidad de la educación, y en realidad eso, o sea, como sobre el 70-80%, efectivamente viene explicado por. Entonces, el problema de mantener eso es que se transforma en una ideología, como dice por ahí Catherine en el chat. Se transforma en una ideología en el sentido de que vamos de alguna manera como higienizando a la sociedad para que aquellos que logren cumplir la meta sean los que se vayan quedando, y que aquellos los que no logren cumplir esa meta, de alcanzar esa vara, se vayan quedando atrás. Y la ley de inclusión en Chile, la que generó el sistema SAE, y la gratuidad incluso en educación superior, tiene que ver con reconocer como el sesgo de la segregación que ha generado la estandarización en educación. O sea, como que estamos hablando, ya no es conductismo, pero como que son pasos que nos llevan a efectivamente proponer que hay una estrategia en economía de la educación que se conocen, que es el gaming y el descreme. O sea, que las escuelas tratan como de deshacerse por la vía de distintas acciones de los estudiantes que no logran rendir bien en la prueba CIMSE, y por otra parte que hacen como trampa, en el sentido de reforzamientos extras, o de que ese día no vayan a los estudiantes que rinden mal el CIMSE, etc. O sea que esto genera una serie de consecuencias que tienen que ver con segregación y exclusión. Eso es lo que estamos ahora estudiando en un fondo que yo dirijo, y les cuento que la Andrea Seardi, aquí presente, ella está haciendo su tesis de doctorado en este tema. Así que por si alguno le interesa más, también nos puede contactar. Enrique tiene la mano levantada y contigo cerramos para ya irnos a descansar. No Pero sabía si servía. sí funciona. Que por lo que acaba de decir la profesora, al final, como vivimos en esta sociedad que valoriza caleta lo que es la individualización y como una mirada utilitarista de las personas, como eres lo que puedes entregarle a otras personas o lo que puedes hacer dentro de la sociedad, ser artista no sirve tanto como ser ingeniero en construcción, porque probablemente va a hacer plata mucho más rápido de una manera que otra, pero por la misma razón esta mirada como utilitarista se traspasa a lo que es la educación. Y, por ejemplo, si en el CIMSE una escuela saca malos resultados, después recibe menos financiamiento, y después por esa misma razón los alumnos de esa escuela que van a dar el próximo CIMSE van a tener menos recursos en el momento de recibir la educación para dar el CIMSE, y se termina colapsando hasta el punto de que la escuela tiene mucho menos recursos que otra, va a rendir menos evaluación y se cierra, como habían dicho. Sí. Y eso igual está como... Sí. Al final termina obligando a un grupo que tiene menos recursos a que verse perjudicado por esa falta de recursos, que no siempre entra dentro de su propio actuar. Hay una entrevista de Alejandro Carrasco, un investigador de política educativa de la Católica de Chile, que hace esa misma trayectoria, pero lo completa con formación docente. Te dice, los estudiantes con más bajos puntajes pudieron optar a una carrera profesional de bajos puntajes como pedagogía etcétera. Pero no entraron a la Universidad de Chile Católica a estudiar, entraron a la Bolivariana de Constitución, que era una mala universidad, salieron mal formados, y como salieron de una mala universidad, van a los peores colegios a enseñarle a los estudiantes que necesitan más ayuda para poder salir del círculo de la pobreza. Y mantenía un círculo de exclusión, es un sistema educativo construido para generar polos educativos. Y hago un paréntesis antes de que Mariana nos dé su comentario de cierre, de que hay una de las fichas, de las fichas 2, en donde pueden ver a Ricardo Rosas comentando sobre este mismo proceso de exclusión. Así que denle una vuelta a las fichas de trabajo, porque también estos temas se pueden profundizar ahí si a alguno de ustedes le interesa trabajar. Mariana, todo tuyo, y ahora sí que sí cerramos. Contenten el Menti, por favor. Quería decir que el año pasado, en teoría social, cuando tuvimos que escribir un ensayo, yo de hecho hablé un poco sobre el tema del que había hablado la profesora, o sea, hablé de hecho del aula segura, porque quería hablar sobre cómo en Chile se mantenían como en la educación ciertas lógicas modernas, o sea, de la modernidad, como respecto a la razón y como las personas que eran mejores que otras, y cómo se reproducía eso en los colegios. Y entonces también usé a Bourdieu, no estoy segura si se pronuncia así, y me parecía como muy interesante la idea sobre que en verdad como que la educación
iba dirigida hacia las personas que pertenecían a esa ideología, o sea, como los herederos como correspondientes, o sea, que serían las personas que pertenecían como a la misma clase social y que además tenían como entonces una ideología que iba destinada a ellos, porque creo que hablaba como de los destinatarios legítimos, como esas personas, y entonces es obvio que en verdad eso de hecho es así, o sea, como que hay unas personas que pareciera ser quienes necesitan o quienes les hace bien como recibir ese tipo de educación, y hay otras personas como que pareciera que no, como que no se dirigen a ellos, como a otros estudiantes, y como que se quedan afuera, o sea, como que si ellos no, como que si no importaran que realmente no reciban la misma educación, o como si realmente no importara como como recibir cierta educación como especial hacia ellos, Sí. o como si solamente hubiera una sola forma de cómo tiene que ser la educación, como ciertos contenidos que son legítimos y otros que no, o ciertos valores que son importantes para cierta cultura y otros que no son importantes en absoluto. Entonces, eso que me parece como súper vigente, a pesar de que es algo como de hace mucho tiempo atrás, y aparte en otro país y todo, y en otro continente, es como muy, como que sigue muy vigente. Eso. El Verónica, currículum oculto. Verónica, ¿tenías la mano levantada? No, Ah, era ya. Un aplauso, perdón. Bourdieu es una persona muy interesante, pero ojo, no es una teoría del aprendizaje. Es una lectura ideológica de los contextos educativos sobre la sociedad francesa para Occidente. Y le hago la distinción porque precisamente es el camino que estamos tratando de construir. Lo que le entregamos en la clase asincrónica y en esta discusión es una aproximación a que entendamos de que el conductismo no es solo la idea prejuiciosa que tenemos de él. Es una línea científica que tiene implicancia ideológica y que se puede leer desde varios puntos de vista, que ha sido tocado en nuestra experiencia como estudiantes y como profesionales y en otros aspectos de la vida social. Es importante que puedan seguir investigando sobre conductismo porque es la base de la discusión cognitivista. La lógica del asociacionismo trasciende el conductismo y se pasa a la lectura cognitivista, en donde todos los elementos como la discusión de Bourdieu o las discusiones más particulares de procesos cognitivos superiores se establecen en esos espacios de discusión. Es decir, son pequeños bloques que se van completando y complementando dentro de la discusión sobre qué es el aprendizaje, cómo se aprende, cómo se facilita el aprendizaje. Por lo tanto, todos estos contenidos que vayamos viendo, tanto de lo que nos trae Bourdieu para explicar la educación, como lo que nos trae Skinner para explicar la educación, son lo que nos va a ir construyendo nuestra definición de una teoría del aprendizaje y a comprender cómo funciona el sistema educativo en nuestro país. Espero que todos hayan respondido el Menti porque nos va a servir para poder hacer evaluaciones. Recuerden que la próxima semana es clase asincrónica, vamos a estar trabajando sobre cognitivismo en particular, ya están disponibles los videos, y después de una pausa de 10 minutos, volvemos a horario de oficina en donde podemos conversar más sobre las fichas, sobre la estructura del curso, sobre evaluaciones y cosas así. No sé si alguien más tiene palabras de cierre antes de que nos vayamos. Todas las dudas que tengan sobre cómo continuamos, vamos a seguir después de 10 minutos. ¿Volvemos a ingresar al mismo link? Mismo link, mismo espacio. Y voluntario, por si acaso, es solo para responder dudas, no es de contenido ni nada por el estilo. Este link va a ser el mismo link para todas las sesiones de los martes, porque lo programamos así. Correcto. Este es nuestro espacio. Catalina, a ver, cuéntanos. Mi duda es si la ficha tiene que ser subida en PDF o en Word. Word. Mira, eso no. Eso para después de 10 minutos, ¿ya? Porque Sí. todos necesitamos descansar. Es que me tengo que ir ahora por eso. Catalina, en todo caso, todas las respuestas como esas van a quedar en el foro, ¿ya? Para que no te preocupes. Ya. Pero en principio nos sirve en Word porque así podemos ponerle comentarios. PDF es más difícil. Ya, gracias. Ya, gracias. Ya, estimadas, para los que nos veamos después, nos vemos en 10 minutos. Para los que se van, nos vemos en 2 semanas más, pero nos vemos en el aula virtual. Cuídense. Chao. Chao, estén bien.